Bueno, ahora vamos a ver qué es esto de la vocación sucesoria. Y la doctrina dice que la vocación sucesoria es el llamamiento hecho por la ley o la voluntad del causante a una persona para que reciba una herencia determinada. ¿Qué es esto de el llamamiento hecho por la ley o por la voluntad del causante? ¿A qué se refiere esto del llamamiento hecho por la ley o la voluntad del causante? Cuando una persona fallece, la ley establece un sistema por el cual regula la forma en que eh, se va a deferir esa herencia. Así, por ejemplo, vamos a apelar al siguiente supuesto. Si una persona ha fallecido y tiene hijos, tiene nietos, tiene sus progenitores, tiene cónyuge, tiene hermanos, tiene tíos. Lo cierto es que la ley va a llamar a recibir esa herencia a los parientes más cercanos. Eh, y en el caso, por ejemplo, del artículo 2424, se establece que el primer orden de parientes, los órdenes hereditarios, el primer orden llamado es el de los descendientes. Quiere decir que si tiene, en el supuesto que habíamos planteado, una persona falleció, si tiene descendientes, si tiene ascendientes, si tiene hermanos, los primeros que van a ser llamados son los descendientes. Y el segundo orden es el de los ascendientes, pero los descendientes excluyen a los ascendientes. Y esto tiene que ver un poco con lo que acá en el programa nos dice vocación eventual y vocación actual, porque si la persona que fallece tiene descendientes, tiene por ejemplo 2 hijos y a su vez tiene ambos progenitores, y si es viuda la persona, en ese caso el primer orden, el de los hijos, la herencia la va a ser recibida por los hijos, y los hijos van a excluir a los progenitores que son los ascendientes. Y entonces vamos a decir que los hijos tienen una vocación actual y los progenitores tienen una vocación eventual. Si bien esto de vocación actual y vocación eventual, la doctrina difiere, algunos dicen que en realidad se refiere a la extensión de lo que reciben y no al grado de preferencia. Pero bueno, lo cierto es que tratábamos de explicar qué es la vocación sucesoria y dijimos que es el llamamiento hecho por la ley. Bueno, entonces, ¿la ley cómo llama? Llama a determinados parientes, a los parientes más cercanos, y si eventualmente esto no quieren o no pueden, bueno, sigue el orden siguiente. Ahora, y por voluntad del causante, ¿qué significa por voluntad del causante? Significa que el causante también puede establecer a través de un testamento quienes quieren que reciban todos sus bienes o parte de sus bienes o algún bien determinado, pero lo cierto es que también el llamamiento a parte de sus bienes o a todos sus bienes puede hacerlo el causante a través del testamento. Entonces vamos a estar ante, si es por voluntad de la ley, ante una sucesión intestada, y si es por voluntad del causante, una sucesión testamentaria. Ahora, esta vocación sucesoria puede estar contrariada por determinados supuestos, determinadas circunstancias. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que pusimos un ejemplo, que fallece una persona y tiene 2 hijos. Y los primeros que van a ser llamados son estos 2 hijos. ¿Qué pasa si uno de estos hijos, por ejemplo, renuncia a la sucesión? Renuncia a la sucesión. Y entonces ahí vamos a decir que esta vocación sucesoria es una exclusión por voluntad del sucesible. Pues si renuncia,
es su voluntad quedar excluido, su vocación queda excluida. No tiene, si renuncia a la herencia, que está permitido renunciar, vamos a ver ahora cuando avancemos que el que es llamado a una sucesión tiene el derecho de optar entre aceptar o repudiar la herencia. Y entonces esta vocación sucesoria va a haber una exclusión en el caso de que renuncie a la herencia, va a dejar de tener vocación sucesoria. Pero también puede ocurrir que esa exclusión se produzca por sentencia o por disposición legal. Entonces tenemos distintos supuestos de exclusión de la vocación sucesoria. Puede ser por voluntad del sucesible, puede ser por sentencia judicial y puede ser por disposición legal. Además, tenemos los que se denominan las causas limitativas. Así que por voluntad del sucesible porque ha renunciado, por ejemplo. Por sentencia judicial en el supuesto de indignidad. En este caso, si, siguiendo con nuestro ejemplo, una persona falleció y tiene 2 hijos, alguno de estos hijos ha incurrido en alguna de las causales de indignidad que ahora vamos a analizarlas, entonces puede ejercer una acción, la acción de indignidad, y ser excluido de la herencia. Esa vocación sucesoria va a desaparecer. O por disposición legal. En este caso tenemos el supuesto del artículo 2436 que se refiere en relación al cónyuge, que se refiere al caso del matrimonio in extremis. ¿Qué es esto del matrimonio in extremis? Cuando una persona contrae matrimonio con alguien que tiene una enfermedad existente al momento de contraer matrimonio, una enfermedad cuyo desenlace fatal es previsible, y esta situación es conocida por el cónyuge subpartite y contrae matrimonio. En ese caso, si fallece la persona enferma, fallece dentro de los 30 días del celebrado el matrimonio, entonces queda excluida, no tiene vocación sucesoria el cónyuge subpartite. Esa es la regla general. Pero tiene hay una excepción, que es que si ese matrimonio estuvo precedido por una unión convivencial y no se intentaba más que regularizar una situación de hecho, bueno, en ese caso la exclusión no procede. Entonces, en supuesto de matrimonio in extremis, hay un matrimonio celebrado, hay un fallecimiento que se produce dentro de los 30 días de celebrar el matrimonio. Ese fallecimiento del cónyuge se produce por causa de esa enfermedad existente, de desenlace fatal previsible, y que esa situación era conocida por el subpartite. Bueno, pues ahí hay una exclusión. Los otros supuestos es del 2437, cuando hay un divorcio y separación de hecho, o hay una decisión judicial, una resolución judicial que hace cesar la convivencia. Si hay un divorcio, bueno, ahí tenemos un documento que acredita la situación, pero en los casos de separación de hechos sin voluntad de unirse, esto también va a ser materia de un planteo judicial para acreditar la situación de hecho, y quedará, se acredita esa situación, quedará excluido. Quedará excluido como en los casos de también la resolución judicial que haga cesar la convivencia. Después tenemos las causas limitativas establecidas en el artículo 2482. ¿Por qué se llaman causas limitativas? Porque acá la vocación sucesoria está limitada solamente en los supuestos de una sucesión testamentaria. Esto es cuando, por ejemplo, el tutor o el curador pretende beneficiarse con las disposiciones testamentarias de su pupilo o de la persona incapaz, en el caso del curador, o cuando el escribano que ha autorizado un testamento o los testigos pretenden beneficiarse de las disposiciones testamentarias de ese causante.
o cuando estamos ante un ministro, los ministros de cualquier culto, o los líderes de cualquier culto, o los conductores espirituales de cualquier culto que han atendido al causante en la última enfermedad. Bueno, en estos casos no tienen capacidad para suceder, no hay vocación sucesoria. Son situaciones especiales contempladas especialmente para evitar la captación de herencia. Entonces, en el caso de los curadores, cuando está vigente la tutela o la curatela y todavía no han rendido las cuentas de la tutela y la curatela, en el caso del escribano, los testigos, y en el caso de los ministros de cualquier culto o los líderes de cualquier culto o los conductores espirituales que han atendido al causante en la última enfermedad.